Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por participar en este primer Alto Talks que hacemos aquí en Colombia con tan ilustres invitados. En este caso nos acompaña María Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico. Ya nos dieron el tremendo currículum y la fortaleza con que esta mujer trabaja por el desarrollo económico de la ciudad de Bogotá, ¿no? Bueno, antes de comenzar, quería darle un poquito el contexto que tienen estos Alto Talks. Esta es una iniciativa que nosotros comenzamos hace aproximadamente 6 meses, y nuestra idea era poder conectar las distintas realidades con los distintos países de la situación que primero estaba ocurriendo con el COVID. Hicimos un primer Alto Talks cuando partió para dar experiencia del COVID en todo lo que fue desde España hacia Latinoamérica, un poco antes de que nos fueran llegando estas olas a nosotros. Después comenzamos con algunas charlas económicas a propósito de la reactivación, de cómo abordar lo que iba a ser la reactivación económica. También vimos la situación tanto de Chile y hoy día también que está ocurriendo en Colombia, en otros países, con la violencia o esta crisis social que ha habido por parte del descontento social en muchos casos, entendido por varios factores distintos. Y hoy día queremos hablar en términos más positivos. Creemos que estamos llegando al punto en donde es necesario ponernos bien con mentalidad positiva a propósito de lo que viene la reactivación. Y qué mejor que hacerlo con María Carolina, quien, dado su trayectoria, podemos conversar un poco, quitarle y robarle un poco de tiempo de cuál va a ser el papel que van a tener tanto el sector público como el sector privado en Colombia y qué cosas podemos nosotros tanto aportar o también recoger de las experiencias que se están haciendo en otros países y poder compartirlas con toda nuestra red de conexión. Actualmente, Grupo Alto es una empresa que está operando en cerca de 6 países con distintas soluciones. Tenemos más de 25.000 puntos conectados que comparten información de distinta naturaleza y las buenas prácticas que ocurren en un país las tratamos de transportar a otro. Y dado que uno de los valores principales de nuestra compañía desde la fundación, y lo digo porque soy uno de los fundadores de esta compañía, es el emprendimiento, la capacidad de innovación, flexibilidad, pero sobre todo lo que nosotros hacemos tiene que tener siempre a la vista un impacto social en la comunidad. Y qué mejor que conversarlo con una persona como María Carolina, que desde el sector público nos puede orientar y ayudar a decirnos cómo nosotros podemos envolvernos e impactar con nuestras ideas, con nuestro conocimiento, a mejorar la comunidad y los países donde estamos trabajando. Así que muchas gracias a todos los conectados. Las preguntas se las vamos a hacer a través de David. Yo me voy a pasar ahora como asistente, voy a dejar aquí a los encargados de esta tremenda reunión. María Carolina, muchas gracias. Ya estoy viendo sin mascarilla, así que me alegro mucho. Y le paso la palabra a mi amigo David Rojas, quien se ha ofrecido a ser hoy día el director de la orquesta, ¿no? De poder tener un espacio de conversación tan entretenido con las nuevas tecnologías como Zoom. Así que muchas gracias a todos los que están participando y feliz de contestar todas las preguntas que quieran. Y como siempre, nuestra intención es poder aportar lo más posible a las comunidades y en los países donde estamos trabajando. Así que muchas gracias, David, al equipo de Alto y sobre todo a María Carolina por estar con nosotros. Yo ahora me callo, me paso a ser un espectador y feliz de la vida de escuchar todo lo que está ocurriendo en Bogotá y poder compartirlo con el mundo. Gracias, Camilo. Jorge, muchísimas gracias a ti por la asistencia y por el tiempo. A María Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tenemos una invitada de lujo realmente para esta primera edición de Alto Talks acá en Colombia, que no va a ser la última. La idea es que vamos a tener este espacio periódico
con nuestros clientes. Es un espacio privado precisamente para hablar de estos temas de actualidad que tanto nos interesan a todos los emprendedores, a los gerentes, presidentes de compañías y que definitivamente pues son de mucha relevancia para todo el mundo y todos los interesados. En este caso pues venimos a hablar justamente de este papel de las tecnologías emergentes, las industrias 4.0, la transformación digital, todo este papel que tiene de acuerdo a la reactivación económica, pues en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo hoy en día en estos últimos 15 meses. Entonces le quiero dar la bienvenida a María Carolina, que pues con el tiempo que sé que obviamente contar con un espacio con ella es bien complejo, justamente por el rol que está viviendo y ahorita también estaba saliendo de un evento, entonces te quiero agradecer de verdad por apoyarnos, por acompañarnos y bueno, bienvenida María Carolina. Pues muy buenos días, gracias David por la invitación y a todos por el espacio. En efecto, pues son tiempos movidos para todos, ¿no? Y son tiempos muy interesantes, como mínimo entretenidos, lo que estamos logrando como país. Justo ahora estaba en conversaciones con el presidente de la República que están hoy homenajeando a los empresarios BIC, que son las empresas B, un propósito social dentro del propósito también rentable, ¿no? Ustedes la conocen muy bien, y es ese capitalismo consciente que yo creo que ha sido de los temas más interesantes que se han materializado en pandemia. Ojalá, una vez pase la pandemia, no nos olvidemos de lo importante que ha sido trabajar en colectivo para salir adelante. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Entonces quiero arrancar esta conversación. Tú me pasaste de todos modos, me compartiste unos slides que ya justamente Camila nos va a ayudar para mostrarlo y para ir guiando la misma conversación. Y tenemos una serie de preguntas que varios de nuestros asistentes de forma anticipada nos fueron compartiendo para hacerte. Y pues nada, la idea es que tengamos una conversación muy amena y la vamos guiando de acuerdo a eso. Y la primera pregunta que justamente nos hicieron es, en esta situación que estamos viviendo en estos últimos 15 meses, donde realmente venimos viviendo unos contextos súper atípicos, nada comparables con periodos anteriores, realmente es que esto antes nunca se había vivido, y pues digamos que es una crisis que no solamente ha sido generada por la pandemia, las cuarentenas, los cierres, digamos, por cuarentena, cierres de compañías y desempleo, sino también lo que hemos visto en estos últimos 4 meses de protestas sociales, los paros, los bloqueos, definitivamente han generado una incertidumbre en las diferentes empresas y compañías. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a tu criterio, ¿tú qué crees que las empresas y los emprendedores deberían hacer para enfrentar estas situaciones de variabilidad y sobrevivir a esta incertidumbre que cada vez es mayor? Sí, sin lugar a duda la pandemia ha sido difícil, pero los paros han sido la estocada final. Yo creo que ahí ya es cuando uno habla con todos los empresarios, le dicen, no, pues la pandemia la sobrevivimos, pero ya el paro fue mortal, porque es que la falta de productividad para poder llevar el producto o poder entrar los insumos, los productos dañándose, la gente sin poder acceder a la comida, pues eso ya es un tema muy dramático. Creo que lo mejor que uno puede hacer para prepararse para estas situaciones, y me quisiera remitir al par de slides que te los mandé, es porque para mí es el marco teórico de esta conversación, es trabajar colectivamente. Sigue, por favor. Quédate donde hay. Mira, estas son las tipologías de las economías de Bogotá. Y cuando yo digo que trabajemos colectivamente como empresa, es que hay que pensar como realmente todas las tipologías de tejido productivo que coexisten en una Bogotá región. Yo me voy a circunscribir obviamente a esa área, pero pues desde aquí podemos extrapolar la experiencia a otras ciudades y otros países. Bogotá tiene tres tipos de economías: la de la base, la informal, la de subsistencia, la de rebusque, la que está a la izquierda de esa gráfica, donde hay pues un gran nivel de creatividad, un muy bajo nivel tecnológico y donde apenas se están como agenciando de esas necesidades primarias de agua, de abastecimiento, de luz, de talento. Es muy básico lo que hay ahí. Más hacia el centro de esa gráfica podemos llegar a lo que son las empresas el presente, como las llamo, las que tienen los problemas del presente. Las asimetrías del mercado que siempre hemos enfrentado, pero que ahora en pandemia se agravaron. Ese acceso a capital, ese acceso a información, esa
poca o dificultad para contratar talento pertinente con capacidades y habilidades pertinentes, pero también bilingüe. El típico caso del empresario o emprendedor que tiene negocio, producto, empresa, arriendo, clientes, pero que no tienen, llega a fin de mes y no tienen con qué pagar la nómina, o tienen un cliente pero no tienen con qué comprar los insumos para poderle entregar al cliente, o le venden al cliente pero le pagan a 180 días y los quiebran. El típico caso de la empresa que no accede a crédito en el país. Y ese es el caso de los 60% de nuestros empresarios, mi querido David, de Bogotá, región, formales, están ahí. Más hacia la derecha de esa gráfica, están las grandes empresas, muchas de las que están hoy aquí con esta reunión de BIC, están presentes hoy en este recinto con el presidente, son esas empresas que tienen la necesidad o bueno, han hablado mucho de responsabilidad social corporativa o de impacto social y compromisos con los objetivos de desarrollo sostenible, pero que realmente más que una estrategia de impacto o quizás de transformación es realmente necesario, porque si no van a desaparecer. Las cifras que tenemos es que el 50% de las grandes empresas, si no reinventan sus procesos, si no hacen innovación abierta, si no trabajan de la mano con emprendedores o hacen innovación, intrainnovación, pues van a desaparecer porque sus procesos no son sostenibles, porque el cliente, el consumidor cambió, ojo a eso, cambió sobre todo en pandemia. Esas son esas grandes empresas con las cuales tenemos que tener un diálogo permanente para poder entender y leer el contexto y aprovechar las oportunidades, pero también para hacer el bien. Es un rentable hacer el bien, y eso hay que pensarlo así. Y más hacia la derecha están esas empresas de futuro, esa línea punteada que se ve, son esas 4.0, son las que usan realmente la tecnología como parte de su modelo de monetización, no como un modelo de distribución, sino de monetización. Y ahí están pues varias empresas en Bogotá, ecosistema muy robusto, por cierto, 40 más o menos fondos de inversión de capital de etapa temprana están en Bogotá, pero está en línea punteada, y lo hago a propósito, David, porque ahí no había ningún tipo de apoyo hasta hace un año y medio que entramos al distrito. No había ningún apoyo distrital, había un apoyo nacional a través de Impulsa y demás, pero no distrital. Si tú ves esta gráfica y piensas en una pirámide acostada, tendría la base de la pirámide hacia la izquierda, donde está la masa, la gente, el abastecimiento, la ruralidad. Y en la punta de lanza, donde está el cohetico, está pues esas de alto impacto, mentalidad y cultura, son menos en número de empresas, pero de mayor relevancia por la transformación que generan en la sociedad. El gran reto que nos dio la pandemia, David, volviendo a tu pregunta, es cómo hacemos para que todas estas tipologías de economías que coexisten en Bogotá en simultáneo se hablen entre sí y se apoyen entre sí. Desarrollo Económico tenía a través del IPES, que es el Instituto de Política de Economía Social, el trabajo en la base de la informalidad. Pero en el momento en que las empresas o empresarios o empresas unipersonales o microempresas o farmaempresas tocaban la línea de la formalidad, que ahí está pintadita, y lo hacían en gran parte porque les tocaba hacerlo para seguir vendiendo, seguir creciendo, su flujo de caja proyectado, que está ahí, es esa curva, tendía a cero, que al principio, cuando uno arranca, siempre hay algo de apoyo. Está mal el CISBEN, ¿me entiendes? Están las transferencias monetarias que hace ahorita el distrito, está el PAEF, ahí hay un montón de cosas que empiezan a funcionar en la base, pero cuando llegas a la formalidad, se empiezan a perder o empiezan a desaparecer, y no hay una política pública ni una institucionalidad que los apoya. Hay un gran hueco en esa mitad de esa gráfica, que es el Valle de la Muerte. El 85% de las empresas del mundo mueren ahí. Y ahí es donde está el 60% de nuestro tejido productivo de Bogotá, en el Valle de la Muerte. La informalidad ha incrementado, o sea que esta gráfica puede ser que la base de la izquierda todavía crece más, y se ha reducido mucho más el número de empresas que están a la derecha. No obstante, aquellas empresas de alto impacto, las de las economías del futuro, han hecho una gran labor de trabajar con la base. Un ejemplo, Mercado Libre se asoció con algunos de los artesanos de Usaquén cuando no estaba abierto nada, y pues necesitaban una plataforma, un marketplace en el cual los artesanos pudieran vender, y ahora pasaron de vender en las calles de Usaquén a vender en Latinoamérica y en el mundo. Las tiendas, por ejemplo, de barrio, que son los que mueven no solo la última milla de abastecimiento, sino el 60% de la comida, frutas y verduras que se consumen en la ciudad se venden en tiendas de barrio. Además, ojo al dato, son las mujeres cabezas, la principal dueños de las tiendas de barrio son mujeres cabezas de familia. Y por ejemplo, con Bavaria, que obviamente tiene un interés, nadie dice que no, un interés mercantilista en que les vaya bien a las tiendas de barrio, pero también les debe ir bien porque nos genera
ese cierre de la última milla del abastecimiento y un aumento de la nutrición infantil principalmente, eso lo tienen medido. Entonces Bavaria, que es una de esas grandes empresas de la columna amarilla de esta gráfica, se sienta con esas tiendas de barrio a llevarlas de un paso a la informalidad a la formalidad y a digitalizarlas. Y en la mitad tenemos mucho trabajo realizado a través de, sobre todo el distrito, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, para cerrar esa brecha de que hay justo en lo que se llama o lo que vemos en esta gráfica como el Valle de la Muerte. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo unos 23 pilotos de proyectos que surgieron en pandemia. Esto es oferta institucional que no existía antes de pandemia, que la pandemia lo creó y que es un diálogo constante entre estas tipologías de economía. Los que están en círculo negro son aquellos que tuvieron un gran impacto, sobre todo medido en generación de empleo, y que ahora estamos replicando y escalando, que son fáciles de replicar y escalar y que estamos dejando permanentemente como oferta distrital. Esto es el ejemplo vivo de lo que podrían hacer los empresarios, es voltearse a mirar no solamente qué está pasando en el contexto es cambiante, incierto, impredecible, y todavía nos falta mucho tiempo, es decir, está prolongado. Entonces, entendiendo esas situaciones, cómo no solamente me ayudo yo, sino cómo ayudo a mi prójimo. Una de las cosas más bonitas que se dio, David, en esta pandemia es cómo trabajo con mi competencia y cómo los gremios se fortalecen para que inclusive aquellos que no a los cuales ellos no representan hacen parte de esa vocería y también los ayudan. Y nos hemos dado cuenta que esto no es una suma cero, sino que es un gana, gana, gana cuando colaboramos y colaboramos con fines productivos. Yo soy, y lo sabe el alcalde y se lo sabe todo el mundo, muy contraria al tema de los subsidios. Si bien algunos de esos programas tienen unos componentes de subsidios, sobre todo el de nómina, que se llama empleo joven, donde subsidiamos la nómina a los jóvenes entre 18 y 28 años por un año, en empresas, microempresas, que les den puesto, hasta el 80% de ese salario lo subsidiamos por 6 meses. Yo no soy partidaria de los subsidios. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es ayudar a que el mercado corrija dentro de lo que se puede ciertas asimetrías, a generar los incentivos para que sea la misma oferta y demanda la que jaló en el mercado, pero son ustedes, los empresarios que me están escuchando hoy, que dicen, ¿qué puedo hacer? Es entender que aquí no llegamos por fortunio o infortunio de la vida, aquí llegamos porque hicimos algunas cosas mal, entre esas tratar el medio ambiente pésimo. Una de las cosas que me di cuenta en este ejercicio es que los que les fue bien en pandemia, por lo menos lo sacaron adelante en pandemia, eran los que tenían, por ejemplo, una buena relación con sus clientes, excelente relación con sus empleados, una excelente comunicación con sus acreedores, con sus arrendatarios, o al contrario, que podían conversar y sentarse en la mesa. Claro, casos hay donde dijeron, no, yo era un gran pagador, y tenía una buena relación con mi inquilino o lo que tú quieras, y resulta que igual no llegamos a ningún acuerdo. Sí, pasa. Pero esto nos mostró a que hay que formalizarse no solamente en Cámara de Comercio y en pago de impuestos, sino en las relaciones humanas. Un buen acuerdo societario, un buen acuerdo corporativo, un buen acuerdo de trabajos y de firma de contratos laborales. Por ejemplo, tener marcas registradas, patentes. Todas esas cosas sirven en un momento como el que vivimos ahora, porque eso es lo que hace la diferencia entre el que lo logra y el que no. Sí, tienes toda la razón. Justamente esto último que comentas de como esa relación que pueden tener los empresarios con sus clientes, donde definitivamente se ven como un verdadero aliado, que no lo vean como un cliente, una relación cliente-proveedor en el cual yo estoy sacando un rédito económico únicamente, sino al contrario lo veo como una alianza en la cual se vuelve una relación gana-gana y yo como proveedor le quiero entregar a mi cliente un beneficio y generarle valor, y al final es lo que, por ejemplo, nosotros acá en Alto lo llamamos el customer engagement, o sea, el generar ese tejido y esa relación de alianza entre cliente y proveedor, que no se vea como una relación cliente-proveedor, sino al final de aliados. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que en muchos casos empresas que se vieron, digamos, abocadas en estos momentos de crisis o afectadas, otras no se vieron de pronto tan afectadas, era porque los clientes de una u otra manera querían mantener la relación con este proveedor, con este empresario, con esta compañía, definitivamente porque lo ve como un aliado para poder salir adelante. Y ahora, digamos en estos justamente, en esta crisis donde indudablemente tanto proveedores o distintas empresas del sector real, pues sí se han visto
definitivamente afectadas, entienden que el invertir en tecnología pues puede ser una solución para generar eficiencias operacionales al interior de su organización, generar temas de automatización. Sin embargo, existen todavía muchas compañías que definitivamente, pues por su situación económica, por la crisis, todavía se resisten a dicha transformación tecnológica o transformación digital, pues generalmente pensado en que esto al final genera una inversión, indudablemente nunca va a ser gratuito. Entonces esta inversión, que puede ser significativa, muchas veces puede ser bajo el monto, pero en momentos de crisis cualquier inversión o cualquier gasto definitivamente se ve, pesa digamos, en el PIG de cualquier compañía. Entonces, ¿cuál crees que es el futuro de esas empresas que ahorita se están como resistiendo un poco a esto, y cómo cambiarles el chip o esa mentalidad para que definitivamente se monten en este bus de tecnologías emergentes, de transformación digital, etcétera? Yo creo que esta transformación digital, que además empieza por mentalidad y cultura, no es, no es solamente la inversión inicial que hay que hacer, sino el cómo converso con mi equipo sobre la transformación que quiero hacer. Pasó de ser un deseable a ser un indispensable en pandemia. Nosotros pudimos en Bogotá avanzar varias décadas en el último año y medio en la penetración digital y en la digitalización, entendido en un concepto amplio, sobre todo de esas empresas que están en ese corazón productivo, en esas 60% del tejido productivo que está en esta gráfica en la mitad. Empresas como, sinceramente, tiendas de barrio, mercados campesinos. Lo que les contaba un poco de las artesanas de Usaquén, mujeres, gran mayoría mujeres, que en su vida habían tenido un correo electrónico, ¿verdad? Y ahora dándole clase a sus sobrinos y a sus nietos sobre cómo vender, hacer un go-to-market en mercados europeos. O sea, es increíble cómo les cambió hasta el lenguaje. No solamente es la inversión que tú bien lo indicas, y que para eso, por ejemplo, está el FITIC, ahí está la línea de FITIC. FITIC es el Fondo de Transformación Tecnológica que tenemos desde el distrito, que abarca desde donde se toca ahí la línea de formalidad hacia la derecha, lo ampliamos para las grandes empresas, es un fondo maravilloso. No solo la inversión en capital para tener tecnología y o procesos tecnológicos o digitalización como parte de tu proceso de productivo, sino realmente cómo hacemos para que la gente a nuestro alrededor y nuestro equipo de trabajo entienda la importancia de las eficiencias que genera la tecnología y que no es una amenaza. Conversaciones, por ejemplo, con Corabastos, que nos tocó tener a lo largo de esta pandemia, donde decían, pero es que es el colmo de los Fluanas y de los Rapis, y lo veían como un enemigo, y al final terminaron siendo los grandes aliados para poder distribuir la comida por la ciudad cuando más se necesitaba. Y se dieron cuenta que las ventas eran mejores, en gran parte porque empezamos a tener datos, David, y los datos bien utilizados y bien analizados accionan. Y accionamos, por ejemplo, eficiencias en términos de no desperdicios, ¿no? Entonces, los campesinos que no entendían ni para qué tenían que tener de pronto un teléfono, en un momento dado se hizo por pedidos por teléfono, ya ni siquiera eran smartphones, sino teléfono normal. Pero cuando empezaron, decían, ¿pero para qué? Cuando empezaron a ver que se ahorraban, por ejemplo, los fletes de transporte, porque la comida llegaba justo en función de la demanda y no había un exceso, no se les perdía, porque esa es plata que pierden los campesinos, no nosotros, la pierden los campesinos realmente, y que empezaron a recibir 2 y 3 veces más sus ingresos tradicionales cuando vendían a viva voz en Corabastos, empezaron a darse cuenta que la vida les cambiaba y que no tienen ni siquiera que entrar a la ciudad, porque hay toda una estrategia de logística detrás para poder vender, que podían quedarse, como les decía yo, en sus terruños. Empezaron a ver que de pronto la tecnología no era un enemigo, sino que realmente era un aliado que no habían sabido entender, o por lo menos utilizar. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y Carolina, con todas estas iniciativas que definitivamente generan muchísimo valor en distintos ámbitos de la economía, en este caso pues local, indudablemente yo creo que también son iniciativas que se pueden estar replicando a nivel nacional, y seguramente otras en otras ciudades vienen haciendo cosas similares. ¿Cómo lograr es que esto se mantenga en el tiempo? Es decir,
lo digo yo, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, siento que muchas veces las iniciativas cuando vienen indudablemente del sector público, existen estos temas como cuando llega un nuevo, no sé, un nuevo mandatario, un nuevo alcalde, pues viene a cambiar muchas veces lo que hizo el anterior y no construir sobre lo construido, pues cosa que pasa mucho acá en Colombia. Y es cómo aseguramos es que estas iniciativas se mantengan en el tiempo. O sea, creo yo que el involucrar definitivamente al sector privado en esto puede hacer que este tejido que se está generando indudablemente tenga mucho más sostenibilidad y proyección a futuro, pero ¿cómo lo ves tú justamente toda esta labor que vienes realizando en estos últimos 2 años para garantizar que se siga potencializando cada vez más y que no sea una política de turno, sino al contrario, digamos que perdure justamente en el futuro? Pues, a ver, varias respuestas. Yo sí creo que hay que construir sobre lo construido. Aquí siendo súper transparente, el FITIC, por ejemplo, es de las cosas que venían de antes maravillosas que me encontré en el distrito, que crecimos, que fortalecimos, que el Consejo le puso más plata, el Consejo de Bogotá. Y bueno, eso definitivamente son alicientes, saber que siempre va a llegar, yo creo que alguien que va a valorar algo de lo que hubo antes. No obstante, la única garantía para que estos tipos de programas no hagan parte de los vaivenes políticos son tres caminos. Uno, la política pública que la estamos actualizando, que es realmente una suerte de ruta o mapa para continuar los próximos años implementando este tipo de estrategias, y eso está en este momento en proceso en desarrollo económico y va a ir en forma de COMPES al Consejo, y eso es una ruta de 16 años. Eso, pues la última vez que se actualizó fue hace precisamente 16 años. No debería demorarse tanto, pero supongamos que se demoran, ahí está la ruta trazada. Lo segundo es el POT, sin lugar a dudas. Y para nuestro tema de emprendimiento, innovación y empresa, es clave el POT. El POT nos va a marcar también cómo se va a desarrollar la ciudad, y eso es pues también una ruta a largo plazo. También nos debemos pegar a los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es una carta magna mundial, donde ahí nos dice realmente qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Pero lo más certero, y sí, es verdad, estas iniciativas no solamente las están replicando en otras ciudades, sino en otros países, que hemos hablado mucho con México, con Chile, con Brasil, nos han llamado de España, sobre todo a propósito del abastecimiento. Vieron cómo lo manejamos en la ciudad de Bogotá y estuvieron pues bastante atentos de cómo se había hecho esa tecnificación del campo y cómo se había generado la seguridad alimentaria, a pesar de que Bogotá pues trae toda su comida desde la región. Nosotros no producimos prácticamente nada de nuestra comida. Entonces, el mercado, a lo que voy es que es el mercado, la gente, el consumidor, el campesino, que empieza una vez prueba este tipo de estrategias o este tipo de iniciativas, es el mismo mercado el que le gusta y es el mismo mercado el que lo demanda y lo pide. Yo siempre procuro cada cosa que hacemos en desarrollo económico que tenga un socio o un aliado, nacional o internacional, ojalá privado, que le dé continuidad, que aunque nosotros no estemos, tenga un modelo de negocio detrás rentable, porque mientras estos sean programas que nosotros subsidiamos y generamos solamente a punta de ingresos del distrito, pues el mercado nunca se lo va a apropiar. Entonces, cada una de esas bolillitas que ven ahí tiene un trabajo detrás con el sector privado y con recursos públicos y privados, pero con un modelo de negocio que le debería garantizar, si es bueno, un negocio que sea sostenible. Hago la claridad, si es bueno, porque si no, también el mismo mercado lo acaba rápidamente. Sí, tienes toda la razón. Oye, Carolina, nos han llegado preguntas de algunos asistentes que aquí me han compartido justamente cuando hablabas del papel de la mujer en todo esto, el empoderamiento. Y una de las preguntas que me pasan es, dice, ¿qué tipo de acciones pueden hacer las compañías y emprendimientos para promover ese empoderamiento y la inclusión de las mujeres a ser parte de áreas, en este caso de transformación tecnológica? Pues mira, una de las anécdotas bonitas que tengo yo de mi época de Ventures, porque antes de ser secretaria de Desarrollo Económico trabajaba en emprendimiento e innovación, era cuando me tocaba ir a Mountain View y hablar con Google
sobre todo para ver cómo hacíamos para llegar allá, cómo hacíamos para que los empresarios nuestros llegaran allá, para que trajéramos más capitales de Estados Unidos hacia Colombia, para rondas de inversión, en fin. Y una de las cosas que yo les preguntaba, y le preguntaba a Malika Cantor, que era la directora de inteligencia artificial global de Google, es que cómo estamos viendo el rol de la mujer en la generación de desarrollos, nuevos desarrollos tecnológicos. Y me dice, mire, las mejores en echar código, como digo yo, las mejores desarrolladoras de inteligencia artificial que tengo en mi equipo y que he visto en el mundo son mujeres. En gran parte porque las mujeres tenemos una habilidad analítica muy grande, somos normalmente bastante rigurosas y ordenadas en nuestros procesos, pero también tenemos algo muy bonito y es ese sexto sentido que existe, que sí está, esa intuición la ponemos en el código. Entonces los algoritmos de inteligencia artificial hechos por mujeres normalmente tienen un componente que me dice que no tienen normalmente los de los hombres porque son mucho más humanizados. Esa fue la palabra que ella usó. Y es así. Yo pues hoy en día mi recorrido por la ciudad a todo nivel, tanto de tecnificación como a todo nivel de desarrollo empresarial, veo que las mujeres tienen un rol predominante. Les cuesta creérselo, les cuesta saberse que son capaces y sobre todo les cuesta mucho más arriesgarse. Por eso también tenemos programas como Creo en Mí, que más que ayudarlas a aprender, enseñarles a hacer código, que eso es importante, les enseñamos a que se lancen al agua y que asuman riesgos y que nosotras, como colectivo, inclusive los hombres como aliados, por supuesto, vamos a estar para apoyarles. Sí creo firmemente que las mujeres tenemos un rol muy importante en este momento de esta transformación pospandémica o en una etapa endémica, si lo quisiéramos llamar así, donde el cuidado, la inteligencia y esa capacidad colaborativa que tienen las mujeres deben ser llevadas a todos los niveles de la empresa. Sin irme tan lejos, las empresas que tienen mujeres a la cabeza o en cargos de junta directiva o tomas de decisión son 30% más productivas que otras que no. Y eso es muy importante, esos son datos de Equales, de la consultora que hace análisis de equidad de género transversal. Así es, sí, inclusive vincularlas también desde precisamente en cargos de directorios, juntas directivas, etcétera, también indudablemente generan muchísimo valor en este tipo de compañías que empiezan a generar este tipo de iniciativas y van involucrando cada vez más a las mujeres. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, te cuento, David, qué pena la interrupción, pues que ese tema me apasiona. En Bogotá solo el 23% de las mujeres somos dueñas o propietarias o fundadoras de empresas, de emprendimientos. Yo digo solo porque yo creo que podríamos ser más. Hay que animarlas a que lo hagan, hay que atraer, hay que idear herramientas para atraer más jóvenes y mujeres hacia disciplinas de tecnología emergentes y dejar que las mujeres se apropien de este tipo de lenguajes, que se sientan cómodas. Y cuando digo tan solo 23, debo decir que Colombia está por encima del promedio de la región, que está como el 16%, y muy por encima de pares como México, que no supera el 6%, ¿no? Pero igual la tarea está todavía deficiente. Tenemos que llegar por lo menos al 50% de mujeres fundadoras en un país como Colombia. Podríamos hacerlo. Ahí está el reto conjunto, David. Sí, y es que el tema es que, claro, al final los países latinoamericanos tenemos esa tendencia a definitivamente ser muy machistas, es decir, donde se empodera mucho el rol de un hombre y por eso el reto al final en países como tú bien dices, un México, Colombia, Perú, Chile, etcétera, que definitivamente tienen esta tradición de empoderar demasiados a los hombres y justamente relegar un poco ese papel de mujer. Entonces sí es un reto bien importante, pero lo que tú dices, los datos no mienten de cara a aquellas empresas que sí han dado el paso de incluir justamente a mujeres y empoderarlas en distintos cargos de tomadores de decisión y de, digamos, cargos críticos de compañía. Definitivamente los datos y los resultados lo demuestran. Entonces sí, tienes toda la razón. Otra pregunta que me llega es, ¿cómo crees que las tecnologías emergentes y las plataformas para transformación digital, de automatización de tareas, temas de inteligencia artificial, etcétera,
pueden al final apoyar procesos de reactivación, donde no solamente son para empresas grandes, sino justamente para esa base de la pirámide que comentabas tú al principio. Pues mira, uno de los ejemplos me lo dio realmente hace poco San Victorino. San Victorino es el corabastos del blue jean de Latinoamérica. O sea, ahí se nutre el blue jean, la tela de toda Latinoamérica. Y resulta que en San Victorino hay unos procesos altamente tecnificados, unos prototipados increíbles, probados en mercado, validados con el cliente. Por ejemplo, el jean levantacola, ¿no? Suena chistoso, pero esa vaina, eso y no, un cohete para la NASA tienen un proceso de piense detrás muy grande, muy grande. Y hablando con San Victorino hace unos días, precisamente por la importancia de la reactivación, ellos tienen un mercado cautivo global bien importante. La importancia, por ejemplo, en este momento de traerles blockchain, tecnologías de blockchain para poder blindar esos procesos. Eso es importantísimo. Entonces, algo tan sencillo como el blue jean podría tener una salida mucho más grande en el mundo. Podría tener además unos diseños únicos y exclusivos realmente prácticamente incopiables. Gracias a la tecnología o una de esas tecnologías emergentes como es blockchain. Eso lo aprendí hace poco y ahí me conecta esa punta de lanza de esta gráfica con Singapur, que estamos trabajando con ellos un convenio con Singapur, donde ya Bogotá es uno de esos 100 hubs de blockchain para el mundo, el primero en Latinoamérica, con esa base de la pirámide de San Victorino que son unos grandes comerciantes, pero que necesitan precisamente transformar sus procesos ya hacia esas tecnologías emergentes. Otro ejemplo, por supuesto, es cómo podemos hacer más con menos, ¿no? Cómo podemos ser más productivos. Sí, hay que invertirle, hay que capacitar a la gente y demás, pero somos mucho más eficientes cuando usamos procesos tecnológicos en todos sus sentidos, desde el origen de la industrialización hacia así. Entonces, esto no tiene estas cuartas, quintas, sextas revoluciones industriales, las 5 tecnologías emergentes no tienen que ser otra cosa más que ayudarnos a ser todavía más productivos. Y cuando vemos que estamos en un desempleo de más del 20%, de 2 dígitos, en algunos casos, yo creo que la tecnología empieza a ser el componente que nos va a ayudar a compensar. Y por eso, a compensar los procesos productivos. Y por eso, y lo digo tranquilamente, pero con cierto temor a lo que pueda pasar en el futuro, por eso creo que la reactivación del empleo no va a ser tan rápida ni en los mismos sectores, ni en las mismas industrias, ni en las mismas habilidades que teníamos antes de la pandemia, porque ya el empresario entendió que con la tecnología puede hacer un poquito más y mejor y de pronto diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres? Darles las habilidades, el skilling y reskilling pertinentes para los sectores que van a requerirlos en las habilidades que van a necesitar en el futuro, con un poquito de futurología, con bola de cristal. No lo que era antes, porque ya no fue, ya no va a ser, es lo que va a hacer en el futuro. Entonces ahí sí nos vamos a ver enfrentados a un reto muy grande de cómo la tecnología claramente apoya la reactivación, pero cómo la reactivación no necesariamente con el uso tecnológico resulta en un mayor empleo o con un empleo superior al que teníamos antes de pandemia. Ahí es donde nos toca sentarnos a tomar medidas en el asunto de manera inmediata. Ya todos los países del mundo se lo están pensando, ya lo estamos viendo. Estoy segura que varios empresarios que me están escuchando están pensando que ya de los empleados que desafortunadamente de los que tuvieron que prescindir, pues ya no los van a contratar a todos igual, sino menos, más, de pronto con otras habilidades, ya no serán 10 sino 2, y de pronto esos 2 saben de algunos procesos tecnológicos que no sabían los otros 8. Eso va a pasar. Y ahí es donde estamos parados ahora. Ese es sin duda el reto más grande que hay. Oye, no, pues sé que el tiempo apremia y la conversación está súper interesante. Tenemos muchas preguntas que nos han llegado de los diferentes asistentes, pero entiendo también que pues también tienes otros compromisos y quiero agradecerte indudablemente por acompañarnos. No quiero, sin antes despedirme, darle la palabra a Jorge Nasser, nuestro fundador de Alto, que quiere hacerte una última pregunta ya para dejarte ir y que puedas atender el resto de asuntos de tu apretada agenda. Entonces, Jorge, sí, tienes toda la palabra. Bueno, solo para terminar, María Carolina,
muchas gracias por tu participación. Te veo ahora arriba de un auto, una mujer siempre en movimiento, muy activa, ¿no? No sé cómo compatibilizas tú tu vida ahí entre ejecutiva, política y familiar. Yo creo que sería un muy buen consejo a darnos tanto a hombres como a mujeres que nos pasa un poco lo mismo que a ti, ¿no? Y esa era mi pregunta final, pero antes de eso, solamente comentarte dos o tres cosas que me gustaron mucho de lo que está haciendo la ciudad de Bogotá a propósito, primero, de entender y ver que la tecnología o los procesos que están cambiando el mundo tenemos que adoptarlos desde ya. Eso lo hemos visto en otros países. En Alto estamos trabajando en 4 vías de desarrollo, solo probando, porque todavía son muy conceptuales. Tú comentaste el blockchain. Nosotros estuvimos trabajando fuertemente con algunas compañías de seguro en Estados Unidos para asegurar un blockchain de transporte, metiéndonos mucho en todo lo que es el computer vision, o sea, a través de imágenes poder controlar el proceso y no tener personas. Todo lo que va a ser el quantum technology, todo lo que va a ser la física cuántica aplicada al desarrollo de algoritmos en el futuro, una vez en los próximos 5 años se pueda esto desarrollar, vamos a poder tener mentalidades matemáticas para poder predecir muchísimas cosas. Y todo eso al final, si bien es cierto, puede que nos dé una mayor calidad de vida a algunos, va a dejar mucho afuera, ¿no? Y esa, para mí, es como el gran aprendizaje de cómo las ciudades y cómo desde el sector privado nosotros, y aquí nos ponemos a disposición tuya, podemos ser parte en la solución de esos problemas y no reclamar del problema, sino que ser parte de, por un lado, estar inventando tecnología o usando la tecnología existente para mejorar procesos, para mejorar productividad, pero al mismo tiempo sabemos que va a haber reemplazo de personas y esas personas de alguna manera tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y por ahí va mi despedida con esta pregunta un poco difícil, pero también súper importante para lo que nos viene para adelante. Pues Jorge, gracias por la pregunta, David, por el espacio y la verdad, no, qué pena las carreras. Creo que voy a empezar por precisamente el balance de vida. Yo creo que una de las cosas que hago hoy en día es trato de ser tremendamente ordenada en los tiempos, pero sobre todo trato de siempre sacar tiempo para mí, particularmente meditar. No duermo mucho, esa es la realidad, porque trato de trabajar en las mañanas. Tengo mellizos, soy mamá de mellizos de 9 años, soy divorciada. Me tocó todo el proceso de pandemia con la etapa de lectoescritura de mis hijos, tanto en inglés como en español, en casa, homeschooling. Entonces, como todos nos vimos en ese reto y para mí fue realmente asustador. Fue más asustador el homeschooling que abordar la pandemia desde el distrito. Y Sin duda. bueno, debo decir que tengo un gran equipo de trabajo en el desarrollo económico, si no tampoco lo lograría. Y eso me permite tener un poquito de balance de vida frente a los niños. Comparto con ellos tiempo, el que más puedo, pero sobre todo de calidad. Yo sé que suena cliché, pero no lo es. Son momentos que saco, así sean pocos en el día, para compartir con mi hija y hablar. Y de pronto me gusta mucho hacerle un masaje en el pie, conversar. Ella chiquita todavía. Eh, Mi hijo le gusta que le hable de sus videojuegos y ambos me han visto trabajar mucho. Yo te quiero contar una anécdota. Cuando Claudia López me ofreció este cargo, yo no acepté inicialmente y no acepté 3 veces porque Wow. tenía miedo por mis hijos. Y una de mis grandes amigas, que es una médico cirujano de Miami, mamá de trillizos, me dijo, Caro, ¿a qué le tienes miedo? Le dijo, pues es que mis hijos están chiquitos, son 4 años de gobierno, arrancan de 8 y vuelto a mirar y tienen 12 y ya no me quieren ver, ellos es a mí, ¿me entiendes? Entonces me dice, Caro, van a estar bien y vamos a estar ahí para ti. Ese fue el momento más importante para mí, para tomar esta decisión. Me dijo, llámala, call her back, me lo dijo en inglés, porque estaba hablando con la alcaldesa y le había dicho que no. Me dijo, llámala. La llamé y le dije, alcaldesa, ¿sabe que sí? Yo voy a hacer esto. No, yo tenía miedo por mis hijos, pero no es precisamente por ellos que sí lo voy a hacer.
A mi hija le estoy dando un gran ejemplo, a mi hijo también. Ambos me opinan de temas de sociales, económicos, de cielo abierto. Son maravillosas las conversaciones que tenemos en casa. Y creo que eso no se hubiera dado si yo no hubiera estado trabajando en casa, con ellos, al lado, y que ellos me acompañaran a mis recorridos de ciudad. Conocen una Bogotá que ningún otro niño ha tenido la oportunidad de conocer. Se meten conmigo en todos lados a aprender. Y bueno, yo creo que eso eleva mucho la conversación y construye mucho familia. Y sobre el otro tema de qué podemos hacer, yo creo que saber esto que estamos haciendo, que la gente sepa que existimos, que estamos, así como mi amiga médico me dijo, Caro, cuentas conmigo, yo creo que la gente tiene que saber que cuenta con nosotros, con Alto Talks, con el distrito, con las empresas, para dar ese paso transformativo que la sociedad requiere. Pandemia nos hizo un alto en el camino, nos hizo un alto en el que nos mostró de frente lo que estábamos haciendo mal. No lo olvidemos, no necesitamos otra pandemia para podernos recordar que por donde íbamos no íbamos bien. Entonces ahora es eso, es ser ese pilar para la sociedad en el cual sepan que con nosotros o a través de nosotros pueden llegar a las respuestas, pero que el camino sin lugar a dudas hay que recorrerlo y que como estábamos antes no podemos seguir. Ese es mi mensaje final. Qué bueno, muchísimas gracias. Un gran ejemplo familiar y poder decirle a las mujeres que se puede. Pues al final subir del 23 al 50 es un gran desafío y los ejemplos como el tuyo son los que van a animar a muchas personas, muchas mujeres a que vayan tomando posiciones en el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias, María Carolina, gracias a todos los asistentes. David, te dejo el cierre de esta gran conversación. Y dejemos todos los invitados para la próxima, que estamos más o menos haciendo una vez al mes en distintos países, ¿no? Para recoger experiencias. Claro que sí, claro que sí. Con tiempo les comentaremos la nueva edición de Alto Talks. Te invitaremos a ti, Carolina, también para que asistas y escuches justamente de la voz de distintos empresarios estos temas de actualidad. Y sobre las preguntas que nos hicieron y que de pronto no tuvieron algún tipo de respuesta, Carolina, te las voy a hacer llegar por WhatsApp. Si quieres tú me mandas un audio respondiendo cada una y se las hacemos llegar pues como a los distintos interlocutores que de una u otra manera tenían interés en conocer tu opinión o tu punto de vista sobre esas inquietudes que como empresarios tienen hoy en día. Entonces, perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, de verdad, nuevamente por el espacio. Genial la conversación, súper enriquecedora. Y bueno, espero que también haya sido un gran aporte para todos nuestros asistentes y pues para ti también como principal invitada en este evento. Entonces, mil gracias por la invitación. Un feliz día para todos y para todas y vamos a seguir subiendo esos números de mujeres empoderadas en todos los diferentes campos de la política, de la economía y de la sociedad. Claro que sí. Mil gracias. Que estés muy bien. Gracias. Chao. Chao.